Muy buenos días, mi nombre es Catalina Chavarro Noriega y esta es mi mini clase para el componente de resolución de problemas. El tema a tratar es la transferencia de calor y la mini clase se llama ¿de qué manera se transfiere el calor? El objetivo de aprendizaje de esta mini clase es establecer diferencias entre los procesos de transferencia de calor por conducción, por convección y por radiación. Las habilidades o conocimientos que se esperan que los estudiantes adquieran al finalizar la práctica es que expliquen la transferencia de energía térmica por conducción a partir de una práctica de laboratorio, que verifiquen la transferencia de energía por convección, que expliquen la radiación solar y que al final puedan dar ejemplos o ilustrar algunos procesos que se presentan en la vida cotidiana, en la transferencia de calor por conducción, por convección y por radiación. El flujo de aprendizaje a utilizar en esta mini clase es el método científico. Entonces se tienen 5 pasos para realizar esta mini clase. Entonces el primero es la observación, donde se registran, describen y analizan datos. El siguiente es hacer hipótesis, es formular una idea que explique lo observado. El tercero, la experimentación, donde se realizan experimentos para refutar o comprobar las hipótesis. El cuarto es la interpretación de los datos obtenidos en la experimentación, se ordenan y se representan para luego analizarlos. Y por último, se comunican las conclusiones obtenidas con las evidencias de la experimentación y la interpretación de datos. Listo, entonces primero observación. Para la observación, vamos a observar un pequeño video y a partir de ello, a partir de esa observación, vamos a responder 2 preguntas. La primera, ¿en qué momento ocurrió la transferencia de calor? Y la segunda, explica qué es transferencia de calor. Entonces, el videito dura 1 minuto aproximadamente, entonces es muy corto, muy interactivo para que los estudiantes lo comprendan fácilmente. Listo, entonces, como actividad número 1 se tiene la observación de la información presentada. Entonces, aquí nos muestran unidades de medidas de calor, se muestra la caloría, el joule y qué pasa si se aumenta o se disminuye el calor en una sustancia. Cuando hay un aumento de temperatura es cuando un sólido gana o absorbe calor debido a un incremento de temperatura y se presenta un proceso denominado fusión. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Otro ejemplo de aumento de temperatura se da cuando se realiza el proceso de vaporización o ebullición, que es cuando un líquido gana o absorbe calor debido a un incremento de temperatura. Y la disminución de la temperatura se da en el proceso de condensación, que es el cambio de estado de forma gaseosa a forma líquida. En la naturaleza se observa cuando en el rocío del mañana, cuando el aire pierde calor debido a la disminución de temperatura y se condensa en forma de gotas. Listo. Lo siguiente es observar esta figura y deducir en cada uno de estos procesos si se está ganando o se está perdiendo calor debido a lo que vimos anteriormente. Aquí la solidificación, la fusión, la sublimación, la cristalización, vaporización y condensación. Entonces, la idea es que el estudiante aquí escriba en cada uno de estos procesos si gana o pierde calor. Listo. El siguiente es observa las definiciones de conducción, radiación y convección. Entonces aquí tenemos la definición de conducción que dice se denomina conducción al proceso de transmisión de calor basado en el contacto directo entre los cuerpos. El calor fluye desde un cuerpo mayor a temperatura a otro de menor temperatura. Listo. Entonces ahora vamos a plantear las hipótesis. Dice, reúnete con 2 compañeros y respondan las siguientes preguntas. Señalen en cada una de las figuras a qué tipo de transferencia de calor corresponde de su respectiva explicación. Posteriormente, de 3 ejemplos de cada uno de los 3 tipos de transferencia de calor.
Entonces acá tenemos mm, qué es necesario para que se caliente el líquido y qué está en la olla, cómo funciona un panel solar, qué ocurre con el líquido en el interior del recipiente cuando se calienta. Entonces aquí vamos a crear hipótesis porque todavía no sabemos el concepto ni todavía hemos comprobado que lo que suponemos es verdadero o es falso. Entonces vamos a hacer la experimentación, que es el siguiente paso para comprobar si eso es verdadero o es falso. Entonces, para la experimentación necesitamos los siguientes materiales: agua, fuente de calor que puede ser una vela, una estufa o una lámpara, un termómetro, un cronómetro, un recipiente de metal, uno de plástico y uno de vidrio, papel aluminio y papel blanco. Listo. Listo, entonces el procedimiento de esta práctica de laboratorio es la siguiente. Entonces, primero vamos a hacer la actividad con la conducción de calor. Entonces, la primero es llena el recipiente de metal, plástico y vidrio con agua caliente. Entonces, cada uno de los tres recipientes se llenan con la misma cantidad de agua caliente. Mide la temperatura del agua una vez se llenaron y registra la información en esta tabla. Con ayuda del cronómetro contabiliza 2 minutos y vuelve a tomar la temperatura del agua. Repite el procedimiento 2 veces más. Entonces aquí tenemos la tabla para 2 minutos, 4 minutos y 6 minutos. Listo, ahora vamos a registrar la observación sobre la velocidad de conducción del calor en cada material. Aquí ya estamos aplicando el cuarto paso del método científico, donde dice analizar datos. Listo. Luego tenemos la convección de calor, que nos dicen que vertamos agua caliente en un recipiente. Luego vamos a agregar colorante alimenticio para visualizar la convección. A partir de ello vamos a observar y a registrar los patrones de movimiento del agua caliente cuando se le echa el colorante. Y después vamos a analizar cómo la convección afecta la distribución de calor. Listo. Y para la radiación de calor, vamos a colocar un pedazo de papel blanco y otro papel de aluminio del mismo tamaño bajo la luz solar directa. Observa y registra la temperatura de cada papel en la tabla. Entonces, cuando lo ponen, registran la temperatura y a los 10 minutos vuelven a tomar la temperatura tanto del papel como del aluminio y la escriben acá. Y aquí vamos a analizar cómo el papel de aluminio refleja la radiación solar y afecta la temperatura. Y ya por último, vamos a analizar y a sacar conclusiones. Entonces, cómo se comporta el calor al transferirse a través de diferentes materiales, cómo afecta el color del material la absorción del calor por radiación y qué evidencia de convección observaste durante este experimento. Listo. Cuando ya tengamos el análisis y las conclusiones listas, entonces nos vamos para la siguiente actividad. Entonces, la siguiente actividad es la comprobación del conocimiento. Entonces, reúnete con dos compañeros e identifiquen el tipo de transferencia de calor al que corresponde cada imagen. Entonces, aquí tenemos una playa, los cubos de hielo. Bueno, entonces, en cada espacio van a escribir el tipo de transferencia de calor que se está produciendo. Y finalmente, como ya comprobamos que esto es cierto, entonces ya no es una hipótesis, sino que se convierte en una teoría o en una ley, porque a través de una práctica de laboratorio comprobamos que esto es cierto. Entonces hacemos la descripción de términos asociados a la transferencia de calor. Entonces describimos calor, temperatura, conductividad, conductores térmicos, aislantes térmicos y ya por último, pues los tipos de transferencia de calor, que es la conducción, la convección y la radiación. Y por último, para comprobar y evaluar los conocimientos adquiridos, se tiene la siguiente actividad. Entonces, actividad 1, responde según tus conocimientos seleccionando solo una respuesta.
Cuando calienta la comida en un horno microondas, la transferencia de calor que predomina es y justifica el porqué de la opción seleccionada. 2. El agua de la piscina en la noche se torna caliente debido a una transferencia de calor. ¿Por qué? Justifica la opción seleccionada. Y por último, en la formación de un tornado interviene la transformación de calor. ¿Por qué? Y justifica la opción seleccionada. Muchas gracias. Esto es todo.